Esta es una producción de Cinema Tempo. Hola amigos de Cinematempo, estamos hoy con Gabriela Sandoval para platicar de su ópera prima Ok, está bien, que se presentará dentro de la 35 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Gabriela, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchísimas gracias. Oye, pues cuéntanos cómo te sientes de estar presentando esta película dentro del festival, que además estaba planeado pues para hace bastantes meses, con todo lo que se pospuso por la pandemia. ¿Cómo te sientes ahora? Pues muy emocionada y muy nerviosa. Espero que no se vuelva a cancelar, pero pues todo podría pasar. Y ya pues ha sido como un camino muy largo el que hemos recorrido para llegar hasta el estreno. O sea, la película, estamos muy contentos porque hemos recibido muy buenos comentarios de las personas que ya tuvieron la oportunidad de verla. Ya han habido pues algunos de los críticos más importantes del país, pues ya también la pudieron ver y recibimos su feedback y pues, todo ha sido como alentador para nosotros. Perfecto, pues yo justo la acabo de ver y me pareció que es una película muy de cinéfilos para cinéfilos, sin dejar de ser una comedia que se ríe de sí misma. Entonces me gustaría que me contaras primero cómo nace este proyecto y esta colaboración además en guión, que en esta situación en particular pues Roberto Andrade es fundamental para la narración de la historia y como el guionista. O sea, yo conozco a Roberto desde hace muchos años, desde antes de que lo conocieran en el medio como tío Robert. Entonces, yo conocí esta historia, de hecho, en el 2009, que fue cuando Roberto escribió el guión y ganó el apoyo a escritura por parte de INCINE. Y desde que pues, escribió el guión ya tenía esta cosa como irreverente. Y pues coincidió que yo entré a la escuela de cine, yo soy egresada del CUEC y Roberto es egresado del CCC. Entonces, pues yo pensé que Roberto se iba a animar como pues a levantarla porque está pensada precisamente para levantarla con muy poquitos como recursos. Entonces, pues pasó el tiempo, yo terminé la carrera y yo veía que él no se animaba como a hacerla. Y pues nada, le dije yo empecé como cuando terminé la carrera, empecé a ganar como premios de escritura también, entonces como junté ese dinerito, le pedí ayuda a mi familia y les dije, pues si me van a dejar algo que sea en vida. Y ya le dije que me dejara dirigirla y él estuvo como muy de acuerdo. Aparte yo siempre tuve en mente, como ya había trabajado con él varias veces antes, pues que le interpretara. Entonces, si no lo hacíamos en ese momento, él ya no podía aparentar que tenía 30. Y así fue como la levantamos. O sea, pedimos muchos favores, hubo muchos amigos que se comprometieron con el proyecto, que les gustó, que fue un rodaje muy bonito aparte. Entonces, todo fue como hacer cine con amigos, que es un poquito como el CUEC te enseña a hacerlo. Y en ese sentido, ¿cómo logran equilibrar? Porque esta visión que tiene Roberto y este guión, que además habla sobre el respeto que se le tiene al guión, en cierta forma, ¿cómo lograron equilibrarse para que no hubiera, digamos, un choque de ideas? Porque creo que hay muchísimas referencias, hay un tono de comedia bien particular. ¿Cómo fue para ti y para Roberto este proceso? Pues es que Roberto y yo creo que tenemos una sensibilidad muy similar, o sea, muy parecida en cuanto al tipo de cine que nos gusta, a los cineastas que seguimos, a los libros que leemos, todo, las series que vemos. O sea, y hay un pues amor por la comedia. O sea, creo que pues la comedia en México no tiene como, o sea, no se le da como el mérito artístico que luego podría tener. O sea, es muy extraño que si la gente no le dé como ese respeto, y es muy difícil hacer comedia realmente. Entonces, y sobre todo una comedia que trata de ser pues inteligente. Entonces, para mí también es fundamental la importancia que se le tiene que dar al guión cinematográfico. Creo que en México hay muy buenas, o sea, hay muy buenos en todos los demás rubros, hay muchísimo talento, sí hay muchos buenos guionistas, pero creo que no hay una cultura del guión cinematográfico y creo que hay muchos directores que no le dan ese peso y que todo el mundo se siente guionista y pues no creo que... Más importante que saber escribir para un director es saber leer un guión, o sea, saber interpretarlo.
y tenerle como el respeto que se merece para poder como también sumarle tu visión y hacer un producto que sea como interesante. Y pues no, él y yo la verdad no tuvimos roces porque pues hemos trabajado tanto tiempo juntos que pues hay como un entendimiento mutuo. Algo que me encantó y que me tenía riéndome desde los primeros 5 minutos es justo esta cuestión de la autorreferencia, de que podemos ver, digo, más allá del gremio particular de la gente que hace cine, yo pude reconocer a este personaje o en este personaje a gente que conozco, a otros cinéfilos, a compañeros, y es parte, siento, de esta comedia, cómo fue construir al personaje de Mariano, que puede ser simultáneamente súper pesado, que pudo haberse interpretado de manera que dijeras, híjole, yo no quiero ver esto porque qué persona tan odiosa, pero que te mantiene vinculado con la película y no deja, vaya, no siento que genere un rechazo. Quieres saber qué es lo que va a pasar con él. Pues, o sea, Mariano está muy, bueno, entonces está basado en el Roberto de 20 años, bueno, de sus veintitantos, cuando pues sí, es tal cual parte como de su experiencia personal, de que salió de la escuela de guión del CCC, y pues no se ponía a escribir y se tardó un montón en escribir este es su primer guión de largometraje, esto es el primer guión de largometraje que pudo terminar y que pudo ver como la luz. Él tiene ya otros guiones y ya después se fue por el stand-up, pero él es guionista y está muy relacionado con sus experiencias personales. O sea, y creo que pues él fue la persona que tenía que hacerlo porque él escribió esos diálogos y sabía cómo se tenían que escuchar y, o sea, yo le ayudaba también a encauzar como en el tono que queríamos que estuviera la película. Y Vale, y también una cosa que me gustó mucho es esta como metatextualidad de la película, porque está hablando de Woody Allen y está hablando de películas de Woody Allen mientras está viviendo la situación que está viviendo. Hay todo un juego con todas las pistas, digamos, visuales, los encuadres, los movimientos de cámara, la música que estamos escuchando mientras suceden ciertas acciones de la película. ¿Cómo fue? Me imagino que muy divertido reunir todas estas referencias, incluso el pizarrón que tiene él en algún momento con esta lista de directores que admira o la lista de películas que hace para su primo, para Ramiro, ¿no? Que son muy específicas de cierto estereotipo de cinéfilo. ¿Cómo fue construir todo este universo interior? pues, por ejemplo, si bien, o sea, el personaje está dentro de como del universo de cinéfilos y gente que sabe de cine y todo, creo que también lo que le ayuda a que no sea solo, o sea, que no se quede estancada como en el nicho de cine que ven los cinéfilos nada más y que no puede llegar a otro tipo de público, es que los personajes secundarios o los que coprotagonizan como la película están en otro, o sea, están en otro rollo, ¿no? O sea, tanto la mamá de Mariano como el personaje de Ramiro, con esta cosa como de hablar de fútbol y de cosas más, menos snob. Entonces, por eso creemos que sí tiene varias capas en ese sentido y ayuda mucho que, no sé, como retratar siento que en el cine mexicano no se ha retratado muchas veces como a la clase media. Entonces, pues sí, es una clase media que vive en Tlatelolco, que si bien no es esta como, o sea, luego en el cine siento que se van como a los muy, muy ricos o a los muy, muy pobres y lo de en medio es lo que queda como ahí. No hay muchas propuestas que aborden eso, por eso también siento que mucha gente puede empatizar con esa parte. Y en cuestión a las referencias, pues sí era muy importante, o sea, por ejemplo, el que sea en blanco y negro es una referencia como muy clara a Manhattan de Woody Allen, incluso los audios de las películas, hay un audio de Sabrina, de Billy Wilder, de Manolini Chulinsky, de Juan García Esquivel,
pues hay música de Juan García Esquivel, todo tiene, el acompañamiento musical también es una onda de jazz, un poco más contemporáneo, menos clásico, pero también es por hacer referencia a todo este cine clásico y al tipo de cine que a Roberto y a mí nos gusta. O sea, nombramos, nombramos como autores que a nosotros nos prenden mucho, como Jarmusch, Kevin Smith, o sea, John Waters sale ahí como se menciona varias veces, y nos burlamos un poquito de los cineastas que siempre nos han parecido como, no esos cineastas pretenciosos, sino el público que ve, o sea, que siempre dice como, es que Tarkovsky, Belatar y todo, no es que esos cineastas, sino el público que los sigue, siempre, no sé, a mí me parece como una respuesta fácil, ¿no? Porque nadie te lo va a cuestionar si dices, claro, es que yo sacrificio o la que sea, pues sí es como, ok. O sea, luego no es muy honesto, creo. Y pues nosotros nos burlamos un poquito de eso. Sí, eso me parece fantástico porque te digo, es una comedia muy autorreferencial, pero hay dos cosas que me gustaron en particular porque es una película escrita en 2009, pero que no se filmó en 2009 y que sigue siendo su historia muy vigente en algunos puntos. Hay, por ejemplo, esta discusión entre Pepe Navar y Juan Eladio del cine de luchadores contra este cine de autor, que además fue una discusión que llegó a un plano real hace algunos años con todo un tema ahí en Cineteca de por qué Cineteca no proyectaba las películas del Santo, en fin, creo que esa discusión está ahí y está más allá del gremio de la gente que hace cine o que escribe del cine, ¿no? Sí, es como una discusión sobre el cine que vemos en México. ¿Cómo es para ustedes esa reflexión? Porque además hacen varias críticas bien interesantes dentro del guión, precisamente a cómo se produce el cine en México, a cómo se ve el cine en México, y esto a través de una comedia que es uno de los géneros más taquilleros, que suelen ser más taquilleros, a pesar de no tener la calidad en un guión o en una producción como esta sí tiene. Sí, justo estamos pensando que a lo mejor por todo lo que ha pasado pues ahorita hay como una discusión muy vigente en cuanto al desmantelamiento de la cultura y que a lo mejor a la administración actual está como poniéndolo muy, muy, o sea, no está en las prioridades obviamente de la agenda por toda la situación que está pasando. Entonces, obviamente, pues a lo mejor la gente que no sabe cómo funciona la industria y los fondos públicos y todo eso, si esta película, digamos, ayuda por lo menos a que varios cineastas que no tienen, digamos, los recursos se animen a hacer un tipo de cine un poquito más de micropresupuestos, creo que pues nos vamos a sentir muy contentos de que esta película sirva justo como ejemplo de que sí se puede hacer cine sin todos los millones que uno necesita. Digo, a lo mejor una primera película sí, pidiendo muchos favores, no sé si toda tu carrera puedas vivir de favores, pero digamos, por lo menos para tener una ópera prima, creo que no. O sea, yo de hecho tengo como muchos compañeros que me han dicho, oye, pues sí, yo voy a seguir tu ejemplo de yo me voy a animar a hacer mi película, o sea, igual como con pocos personajes, una locación y todo eso, y pues eso me da mucho gusto, que sirva para eso. Tampoco estoy diciendo que está bien que quiten los fideicomisos, no apoyo eso, pero por lo menos tiene que haber como soluciones para todo. Algo que también me llama la atención es estas locaciones que son muy de la Ciudad de México, muy representativas de cierta, digamos, de cierta edad, de cierto periodo de crecimiento de los chilangos, que es la Cineteca, así ver el Cubo, especialmente ahora que no podemos ir o no podemos ir con tanta constancia a estos lugares, la explanada ahí en Tlatelolco, ver pues sí, te digo, este bonito cubo de la Cineteca, las salas, hay un cariño, el Chopo, hay como un cariño que se nota para estos lugares. Estaban pensando en eso a la hora de elegir las locaciones y además el mismo, pues ahora sí que tener en cámara, en cuadro, al mismo Juan Eladio y a Pepe Nava. Sí, justo, pues sí me dio mucha tristeza porque Juan Eladio pues acaba de fallecer hace algunas semanas y pues él no pudo ver la película terminada, entonces, o sea, yo esperaba que, pues ahora sí que no me iba a imaginar que él no hubiera podido verla. El que ya la pudo ver fue Pepe Navar y le divirtió mucho. Aparte fue una escena muy divertida de hacer, o sea, porque justo cuando la vimos dijimos, es que sí parece una discusión cotidiana en el Chopo de cualquier sábado en la tarde, entonces, y el Chopo ya no es lo que era, o sea, ya el Chopo, antes sí había como, o sea, por la cuestión como de
después del internet y de los streamings, ya a lo mejor el Chopo ya no tiene como valor que la contracultura le daba, como de que sí, solo ahí en ese lugar podías encontrar cosas realmente, o sea, raras y del underground y todo eso, y ahorita ya aparece tianguis de ropa, y no sé si... O sea, no sé, es el Chopo del 2009 y de hecho, y justo es la Cineteca, la grabamos, o sea, escogimos esos encuadres precisamente porque no podía, porque ya la Cineteca la remodelaron y no podíamos mostrar como lo bien que pues, lo bien que está, lo bonita que está ahorita, sino simplemente como estaba antes, pero escogimos como el encuadre que más le favorecía para que se viera como más acogedor el lugar. Igual en el Tlatelolco, o sea, como yo o sea, cuando yo llegué a vivir aquí a Tlatelolco, porque la historia se desarrolla en mi departamento, donde vivo actualmente, es mi departamento, pues yo veía un Tlatelolco como muy lindo, muy familiar, o sea, tengo la Plaza de las Tres Culturas, o sea, no era una cosa urbana, desangelada, decadente, entonces yo quería que los espacios abiertos tuvieran como más estilizados de lo que podrían ser en la realidad o podrían ser para otras personas. En otra parte del discurso que me parece muy vigente, y no sé qué tan consciente haya sido esto en la construcción del personaje, de los protagonistas, por el año en el que se escribió y por todo el proceso de llegar a filmarla, es esta cuestión de que Mariano, visto con la mirada del día de hoy, después de todo lo que ha pasado con la discusión de perspectiva de género, de violencias de género, Mariano es un ejemplar clarísimo de cierta masculinidad tóxica. Sí. Entonces me gustaría saber cómo fue el desarrollo de eso antes de, o sea, más bien anunciando que habrá otra pregunta después de esta, tratando de no dar estropeos de la trama, pero que también tiene una lectura distinta vista desde hoy. Pero primero me gustaría saber cómo fue construir a ese Mariano dentro de esta cuestión de la masculinidad tóxica que tal vez no estaba ahí cuando se escribió el guión. Por ejemplo, desde el momento en que la desarrollamos, la grabamos y todo eso, nosotros como que no nos preocupaba ese aspecto realmente, porque porque como estábamos en el terreno de la comedia, nosotros entendemos que en el terreno de la comedia, pues su principal función luego es señalar muchas veces los vicios de ciertas personas de la sociedad. Entonces, como que no había ese margen de error. O sea, si algo puedes explotar en la comedia, precisamente son los vicios de carácter, y por eso estábamos como muy seguros de que, por ejemplo, no sé, alguien no malinterpretaría la cuestión de que se hiciera como apología de este comportamiento. O sea, obviamente que si alguien la ve, dice, no va a querer salir del cine y decir, claro, Mariano tiene toda la razón y está bien lo que hace, pues no es esa... No es esa búsqueda. Y no creo que, la verdad, creo que realmente la gente subestima la audiencia en México o creen que solo les gusta cierto tipo de cine y no se dan la oportunidad de experimentar, de ir más lejos, pero creo que la audiencia mexicana consume muchísimo cine, entonces allá hay un criterio como muy formado. Pues sí, no creo o sea, creo que lo que puede pasar es que sí, con esta como cultura de la corrección política o estas palabras que usamos para generalizar como, es que si se ve esto en la ficción va a normalizar ciertos comportamientos. Entonces creo que yo, pues no sé, yo no le recomendaría a ningún artista o cineasta o escritor, lo que sea, que se dejaran como llevar o sea, que trataran al espectador como tonto. Y justo continuando sobre esa vía, este evento central de la película, que no voy a estropear para quienes por supuesto pues, no han tenido la oportunidad de verla, dado que se va a estrenar apenas, pero hay este evento central de la película que cambia completamente las dinámicas de la familia, cambia la dinámica con Ramiro, o sea, entre Mariano y Ramiro, entre Mariano y su mamá, bueno, hasta entre Mariano y su papá, y ya sin hablar por supuesto, la misma Mariali. ¿Cómo fue abordar este tema, abordar esta situación,
pensando en, o quizá no pensando precisamente que se va a estrenar en el marco de una conversación sobre estos temas, que puede, por supuesto, no estoy segura de que sea lo que va a pasar, porque, por supuesto, puede ser de otra manera, pero sí pensando en que quizá haya cierta crítica hacia el tratamiento de ese tema en particular. Pues digo, a mí obviamente me gustaría que, o sea, ya del hecho de que haya gente que realmente le cause como incomodidad o que le repela o sea, que abone a la conversación, pues ya para mí es obviamente ganancia, mientras no pase desapercibida, que es lo peor que le puede pasar a cualquier obra cinematográfica, provocar la indiferencia. Entonces, entre más se pueda discutir y se puedan ver como otros puntos de vista, y pueda tener como varias lecturas, pues para mí sería genial, y creo que para Roberto también, o sea, porque le encanta causar polémica y pues sí, a mí, o sea, yo disfruto mucho de que no todo sea blanco o negro y no todo sea como puro, o sea, hay una gama de grises que tenemos que explorar y la conversación todavía no ha terminado, o sea, sigue en cuanto a violencia de género, en cuanto a todos esos temas, pues estamos como construyendo un camino. Entonces, mientras ayude a esta discusión, creo que estaría, pues, por mí genial. Pues, Gabriela, muchísimas gracias. La verdad es que la película, ojalá a través del festival y a través quizá después de otras plataformas, otros ciclos, pueda verla cada vez más audiencia mexicana. Muchísimas felicidades y no sé si hay algo que quisieras agregar acerca de esta gran comedia. Creo que tendrá, espero yo, una muy buena recepción entre el público mexicano, que es ok, está bien. Pues nada, invitarlos a que asistan a las funciones presenciales y virtuales dentro del marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Nuestras funciones van a ser el 24, 25 y 26 de noviembre. Entonces, pues espero quienes tengan la oportunidad de asistir, saber que sí nos ha preguntado ya muchísima gente de que cuándo se va a presentar y todo. Entonces, pues ya hay mucha gente que, si bien ayudó que ya Roberto como estandopero tuviera como más proyección, eso le benefició mucho a la película. Entonces espero que no solo los seguidores del humor de Roberto la vean, sino como le den la oportunidad a todos los demás, que aparte a los que nos gusta el cine, pues también espero que esté dentro de, pues, de una película que sea como memorable, que creo que a lo que todo mundo que nos dedicamos a esto aspiramos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Gabriela, una vez más. Y pues ya saben, amigos de Cinematempo, no se pierdan, si está dentro de sus posibilidades, ok, está bien, ópera prima de Gabriela Sandoval. Ok. 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 Ok, está bien. El cine como un medio para comprender nuestro presente. El hombre detrás de la cámara como testigo de su tiempo. Las imágenes como contraparte de una historia oficial. El cine como un discurso político. Esta fue una producción de Cinema Tempo.